Ustedes han visto cuál era la importancia de una atención adecuada, ¿verdad? Y como protocolo han visto que nosotros administrábamos la vitamina K, ¿sí? ¿Se han preguntado por qué? Porque todos los recién nacidos tenemos una inmadurez, hemos llegado a tener una inmadurez natural a nivel de nuestro hígado, ¿sí? Y aquí ya viene una enfermedad que es muy propia de esta edad, que es la enfermedad hemorrágica de recién nacidos. Como introducción, pues hay que saber que tanto la hemorragia como la trombosis llega a ser mucho más, la frecuencia llega a ser mucho más alta en el recién nacido en comparación a otros niños de mayor edad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que estos pacientes pueden llegar a desangrarse o a formar coágulos que van a ser trombóticos en mayor cantidad en relación a otros niños, ¿verdad? ¿Por qué se puede deber este tipo de sangrado en el niño? Hay características propias del recién nacido. Primero, puede haber un trastorno natural de lo que es el sistema de la coagulación por la inmadurez que les decía. Además, pueden existir anomalías plaquetarias todavía en la primera etapa de la vida y hay un daño endotelial vascular que también es por la inmadurez. Acuérdense que mientras más pequeñitos nuestro sistema endotelial también va a estar más inmaduro, entonces tiene un daño adicional. ¿Sí? Como les decía, los trastornos tanto hemorrágicos como trombóticos son mucho más frecuentes en lo que son pacientes más prematuros y mucho más aún en aquellos que sean menores de 1500 gramos. ¿Ya? ¿Está bien ahí? ¿Quieren prender este más? ¿Ven todo? Préndanlo, por favor, el video. Porfa, chicos. En este grupo de prematuros, pues hay que tomar en cuenta que todavía es mucho más el riesgo y puede llegar hasta un 70%, ¿verdad? Y esto nos va a llegar a condicionar que haya un alto nivel de morbi y mortalidad en el bebé. Chicos, vengan más adelante. Qué bien obediente yo, ¿no? Ok. Entonces, inicialmente lo que es el feto, acuérdense que ese feto no tenía la capacidad de formar factores de la coagulación como tal y su producción era muy baja a nivel celular, porque dependíamos de quién, del flujo de nuestra mamá, ¿verdad? Entonces, yo sé que ya se la saben fisiología mejor que yo, están más frescos que yo, ¿ya? Pero para resumir, el sistema de la coagulación neonatal se va a empezar a desarrollar, algo bien importante es a partir de la quinta semana de vida ya in útero, ¿sí? Ojo que puede ser pregunta por ahí, ¿verdad? ¿Por qué es bien importante eso? Porque muchos piensan que la coagulación es cero en la etapa fetal y no. Si bien ya empieza a producirse los factores coagulantes, todavía no están llegando a haber un balance total en estos factores coagulantes, anticoagulantes y los fibrinolíticos, ¿verdad? Pero recién la hemostasia como tal va a llegar a ser madura hasta los 6 meses de vida extrauterina. ¿Qué quiere decir? Que si bien nosotros ya formamos los factores, las vías o todo lo que son los sistemas de la coagulación, nuestro sistema de coagulación todavía no llega a causar hemostasia. ¿Qué es la hemostasia, chicos? Es lo que empieza desde el inicio de la cascada, ¿verdad? De la activación de la cascada hasta la formación ya de... Exacto. Lo que sería el trombo, por decirlo así, ¿verdad? O sea, la agregación plaquetaria que va a tener, el coágulo, ¿verdad? Que recién va a llegar a ser efectivo a partir del 6º mes de vida extrauterino. Es por eso que previo a ello tenemos que mayor riesgo a sangrar, ¿sí? En el niño sano, los factores van a estar, los vitamina K dependientes, que ustedes como saben, son el 2, el 7, el 9 y el 10, van a estar totalmente bajos, ¿sí? Todos los factores de vitamina K dependientes van a estar bajos o nulos.
¿Cuáles son los factores adicionales que también son de vitamina K dependientes? El factor S, ¿qué más? ATP, ¿de acuerdo? Entonces todos esos van a estar naturalmente bajos en relación al adulto, por ejemplo, o a un niño de mayor edad, ¿sí? También vamos a saber que el tiempo de protrombina va a estar mucho más prolongado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto es el tiempo de protrombina normal en un adulto? 12 segundos. Menor a 12 segundos, ¿no ve? Si es mucho menor y estás haciendo una aceleración, te va a formar coágulos, ¿verdad? Entonces, si está prolongado, ¿qué quiere decir? Si son de 13, 14, 15, 16, ¿qué quiere decir? Que la formación de ese coágulo va a tardar mucho más, ¿verdad? Para hacerlo sencillo. Entonces, en el niño va a estar normalmente aumentado. Y obviamente, porque también es vitamina K dependiente, va a haber una disminución de la proteína C, la proteína S, la trombina, ¿sí? Entonces, va a llegar a ser un círculo vicioso. ¿Qué pasa? El neonato va a tener una capacidad muy disminuida, hasta el 50% de producir la trombina. Tenemos además niveles bajos de vitamina K dependientes. Y los valores de la ATP y del tipo de tromboplastina activada van a estar aumentados. Entonces, por ende, mi hemostasia en general está alterada, ¿sí? Como un círculo vicioso. Aquí les estoy poniendo una tablita donde van a ver cuáles son los valores que están en el neonato normal. Se dan cuenta, mientras más la gestación es más precoz, hay una prematurez más extrema, los valores van aumentando, ¿verdad? En un neonato, por ejemplo, de 29 semanas, el TP va a estar de 19 segundos. ¿Se imaginan lo prolongado que está en relación al adulto? Y en una recién recibida término alcanza los 16 segundos. Entonces, quiere decir que esa formación llega a tardar mucho más. Por ende, hay mayor riesgo de sangrado, ¿verdad? El tipo de tromboplastina activada, lo propio, y el fibrinógeno, al final, igual, están todos aumentados. Es por eso que, conociendo ya esto, nosotros vamos a poder tener lo que es la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Se va a clasificar en 3 tipos, ¿sí? La enfermedad clásica, la forma tardía y la forma precoz, cada una con características propias. La forma clásica es aquella que se va a llegar a producir entre el segundo al séptimo día de vida del recién nacido, pero la característica que se da en aquellos pacientes que no han recibido vitamina K. Ejemplo, un paciente con un parto domiciliario que no ha acudido a un centro de salud, que no ha sido atendido por personal médico, no va a recibir vitamina K, ¿verdad? Entonces puede presentar esta forma clásica. La característica, como les decía, es que es un recién nacido que es sano, tiene buen aspecto físico, que están alimentados por seno materno, ¿verdad? Generalmente el pico de sintomatología va a ser entre el segundo al tercer día de vida extrauterina, ¿verdad? ¿Y cuál es la forma más común del sangrado? El sangrado de tipo digestivo. ¿Cómo van a ver ustedes eso? Por las deposiciones, principalmente, ¿verdad? Pero también puede ser que se llegue a producir sangrados en sitios de punción. Ejemplo, viene a realizarse su tamizaje neonatal, le colocan y no logra hacer hemostasia, ¿verdad? O le colocan la primera vacuna y el sitio de punción me sangra, ¿verdad? En este caso de estos pacientes es muy raro que llegue a producirse hemorragia intracraneal de manera espontánea, ¿ya? La siguiente forma de presentación es la forma tardía. Esta forma se va a presentar entre la segunda a la 12ª semana de vida extrauterina. Son pacientes que están alimentados con leche materna y aquí la característica es que puede que haya recibido la vitamina K o puede que no haya recibido. O sea, no es dependiente de la administración de vitamina K. Pero sí hay factor de riesgo que coadyuva a que tengamos este tipo de forma. ¿Cuál es? Por ejemplo, el uso prolongado de antibióticos, ¿verdad? Porque nos va a haber un toque hepático, va a haber un compromiso hepático o alteraciones en la absorción intestinal. Por ende, estos pacientes generalmente son los que entran a la neonatología por alguna patología, ¿ya?
Obviamente el sangrado, como van a ver a continuación, pues puede ser en cualquier área. Usualmente de estos pacientes el sangrado es más respiratorio o digestivo. Y la forma precoz es la más rara, ¿ya? Es muy infrecuente, está dentro de las primeras 24 horas de vida. Lamentablemente es aquella que nos va a dar hemorragias muy graves, generalmente hasta mortales, y principalmente van a estar las hemorragias van a ser de tipo intracraneales, o sea que pueden llegar a generar secuelas en ese bebecito, ya que está asociado al consumo de fármacos en la madre, principalmente los anticomiciales, como tope, la fenitoína, por ejemplo, entre otros. ¿Ya? Entonces, ya hablando de las causas en general, vamos a ver que son de dos tipos: las causas hereditarias y las causas adquiridas. Luego les voy a ir dando de cada grupo las causas más frecuentes, ¿sí? En las hereditarias puede ser, por ejemplo, la hemofilia tipo A, la tipo B, la enfermedad, la desfibrinogenemia, alteraciones de factores como tales, como déficit propios de factores individuales, entre otros. Las causas adquiridas es inicialmente el déficit de la vitamina K que no hayamos colocado, la coagulación intravascular diseminada que se va a dar como consecuencia de una infección generalizada, ¿verdad? O sea, de sepsis. Alteraciones hepáticas, hepatopatías, ya sean por secundarias a medicación o por colestasis normal. Problemas vasculares propios, trauma obstétrico, ¿verdad? El uso de ventilación mecánica, el uso de dispositivos como el ECMO, que son otro tipo de dispositivos donde haces manejo hemodinámico externo, ¿verdad? Trombocitopenias adquiridas y trastornos propios de la plaqueta. ¿Qué hacemos? Ustedes me dirán, escucha ya, salgan a la UAU. ¿Qué tenemos que hacer primero? Hacer nuestra historia clínica adecuada, ¿verdad? Tomar en cuenta que debemos tener bien en conocimiento los antecedentes familiares de tanto trombosis como hemorragias en pacientes previos, y los medicamentos maternos, como les decía, el principal, la fenitoína, pero el ácido acetilsalicílico también es causa de hemorragia en el recién nacido. Debemos hacer un examen físico detallado, y aquí vamos a ver dos características: ¿es un recién nacido que se ve sano o es un recién nacido que se ve enfermo? ¿Por qué? Porque según la característica lo vamos a poder diferenciar si es la forma clásica o si es la forma precoz, o en caso una forma tardía. Si se ve enfermo el niño, pues tenemos que considerar que está haciendo una coagulación intravascular diseminada por sepsis, secundaria a sepsis. Si el niño se ve sano, hay que ver que sea un déficit fisiológico de lo que son los factores de vitamina K dependientes, ¿verdad? En este caso hay que ver si hubiera algún tipo de trombocitopenia inmune, por ejemplo, ¿verdad? Buscar lesiones a nivel cutáneo, como son petequias, como son equimosis, hemorragias en mucosas, ¿verdad? O directamente irnos a las esplenomegalia, son la hepato y la esplenomegalia. El sangrado puede ser a nivel de cualquier parte del bebé. ¿Cuáles van a ser los más comunes? El sangrado umbilical, a nivel de las mucosas o sitios de punción, el intracraneal y el vesical, ¿sí? Entonces, si ustedes ven un sangrado umbilical, por si acaso, cuando se desprende el cordón umbilical, normalmente puede sangrar unas cuantas gotas. Pero si es un trastorno que está sangrando continuamente, no tienen que descartar que estemos ante una enfermedad hemorrágica de recién nacido. Ahora sí, ya teniendo en cuenta cada sitio de punción o de sangrado, ustedes pueden ir a asociar a las enfermedades que pueden ser. Por ejemplo, si es un sangrado umbilical, nosotros podemos decir que es un déficit de vitamina K, de factores de vitamina K dependientes. Si el sangrado es de tipo cutáneo, como sean las petequias, los hematomas, sangrados excesivos en sitios de venopunción, lo primero que tienen que pensar será en traumatismo, ¿verdad? Traumatismo obstétrico, por ejemplo, ¿verdad? Y también no descartar trombocitopenias. Si es gastrointestinal, ya sea por melenas o hematomesis, tenemos que ver que sea, lo primero que piensan es que es sangre digerida, ¿verdad?
y revisan los pezones de la mamá. Si hay grietas, ahí dicen, ok, puede ser sangre digerida. Pero si no hay grietas, también podemos asociarla a trastornos vitamina K dependientes. Si es intracraneal, ¿verdad? Esto es algo bien importante, chicos. Cuando la hemorragia es intracraneal, tenemos que ver qué tipo de hemorragia es. Porque en el trauma obstétrico, como tal, generalmente la hemorragia es de dos tipos: subdural o epidural, y la más común aún, la intraventricular. ¿Sí? Cuando hay el bendito punch, ¿no ve? El cristal que agarran y se trepan, la primera hemorragia que causan es esta, la intraventricular, y llega a ser la más peligrosa, ¿ya? Entonces, cuando ven un hematoma subdural, un hematoma intraventricular, ustedes pueden así ya asociar que ha habido un traumatismo obstétrico, aunque les digan que no, ¿verdad? Pero si es una hemorragia intraparenquimatosa, ya pueden ver que es una coagulopatía, que hay aneurismas, o si es una hemorragia, podemos ver que sea ya una fragilidad vascular como tal. En el caso de que el sangrado sea respiratorio, por ejemplo, si el bebé estaba con un casco cefálico y empieza con mayor dificultad, necesita CPAP, no va bien con eso, necesita tubo, y vemos a la aspiración que hay sangrado como tal, ¿cuál es el primer signo? O sea, que tenemos que sospechar primero, es sepsis, ¿ya? Ahora, si es urinario, se va a ver como hematuria. Ojo que es bien diferente, chicos, tienen que distinguir lo que es la hematuria, porque se ve como hematuria franca, a esa característica que tiene el pañal del bebé en las primeras 24 a 48 horas, que elimina una orina como ladrillo. Han debido ver alguna vez. Los que han pasado visita conmigo este fin de visto, ¿no ven? Orinitas como ladrillo. Es exactamente del color de un ladrillo. Eso es por la cristalización del ácido úrico y es azul. En cambio, la hematuria se ve como tal, como sangre roja, ¿verdad? Si es traumatismo intraabdominal o de tejidos blandos, igual pensamos en un traumatismo de tipo obstétrico, ¿verdad? Ahora, si es ocular, ¿verdad? ¿Qué tenemos que pensar si ustedes agarran y nacen a un niño y ven con toda su hemorragia a nivel ocular? ¿Qué pensarían? Si les vienen y les dicen, doctor, mira, su ojito está lleno de sangre. Como dice ahí, es un parto vaginal. Y es que le han hecho pujar a esa mamá mucho antes de que ya llegue a una dilatación completa, ¿sí? Y ha aumentado la presión, entonces ha hecho que haya ruptura de los capilares a nivel ocular y se manifiesta con sangrado ocular. Entonces, ustedes tienen que aprender a distinguir que este trastorno hemorrágico sea en un recién nacido sano o en un recién nacido que está enfermo. Así vamos a poder llegar a el diagnóstico como tal. Y tenemos que usar, aparte de la clínica, laboratorios, principalmente lo que son las plaquetas, el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina activada, ¿verdad? Ejemplo, si es un paciente que está grave, ¿verdad? Mis plaquetas están normales, mi TP está prolongado y mi tiempo de tromboplastina activada está aumentado, podemos pensar en una alteración hepática. Esa es la tablita más simple para hacer el diagnóstico de diferencia, ¿ya? Entonces, ya tomando en cuenta esto, nosotros podemos ver qué exámenes de laboratorio voy a solicitar. Y, como les decía, lo primero es las plaquetas. Segundo, el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina activada. Y tercero, el fibrinógeno y ante sospecha de coagulación intravascular diseminada, todos los componentes dependientes de la fibrina, ¿ya? Ustedes saben que eso tarda mucho más. ¿Por qué me dirán esto? Por lo siguiente, que es nuestra vía de la coagulación, ¿verdad? Ustedes ya sé que se la saben de memoria, que la han repasado 50.000 veces y que es la pregunta tortura de todos los médicos, ¿verdad? Pero esta ya más facilita. Entonces, ¿por qué tenemos que saber todo esto? Porque sabemos que a diferentes niveles lo que al final logramos es la obtención de la protrombina, de la trombina para ver el fibrinógeno en sí. Eso es lo que llega a ser nuestra hemostasia, ¿verdad? Entonces, ya sabiendo eso, nosotros vamos a tener algoritmos para poder ver el manejo que se va a hacer.
si estamos con un bebecito que está enfermo, ¿verdad? Que tiene características enfermas, que se lo ve de aspecto mal, que está con intolerancia oral, con necesidad de soporte respiratorio o cualquier cosa, ustedes tienen que tomar en cuenta primero las plaquetas. ¿Cómo están? ¿Están buenas? ¿Están normales o están bajas? Si están normales y vemos nuestro tiempo de protrombina y tromboplastina activada, tenemos que ver si está normal o si está prolongada. Si está normal, podemos decir que es solo un trastorno temporal secundario a una hipoxia, una acidosis. Pero si están alargados, ya veremos que está cursando sobre una hepatopatía o, en caso, sobredosis de heparina. Que, ojo, no se da heparina en los recién nacidos, ¿verdad? ¿Por qué creen? Ya es un anticoagulante. ¿Y qué tiene la característica del recién nacido? No coagula. Entonces, ¿para qué le voy a dar un anticoagulante? Pero ojo que sí pasa. Ya hay gente que dice, ok, le damos nomás. En cambio, si mis plaquetas están disminuidas, pero mi TPI y mi tromboplastina activada están alargados, pienso que es una coagulación intravascular diseminada que me ha ganado la sepsis. A ver, pues tengo que ir a atacar. Y si están normales, ya veo que puede ser una coagulopatía por consumo. O sea, que está empezando la infección y está empezando a consumir. Este es el paso previo a llegarme a una coagulación intravascular diseminada. ¿Sí? Ahora, si mi bebé se ve bien, se ve sano, obviamente lo primero que pido son las igual plaquetas. Si están normales y mi TPTA y mi tipo de protrombina están normales igual, veo que sea una hemorragia de tipo local por deficiencia propia de los factores de la vitamina K. Si están prolongados, digo, ok, puede ser un factor propio, un déficit propio de cualquier factor específico. Si solo el TP está alargado, pienso que es una alteración en el factor 7. Si el TPTA está alterado, pienso que es una alteración en el factor 7, 9 y 11. ¿Ya? Pero si estamos disminuidos y mis TPTA y mi TP están normales, pienso que es una trombocitopenia aguda. Por eso este algoritmo es el más facilito para que entiendan. ¿Ya? Ahora, ¿cuál será mi tratamiento? Si hemos dicho que había 3 características propias para que se produzca la enfermedad, que eran el déficit de vitamina K, las alteraciones del endotelio y la prolongación del TP. ¿Qué tengo que tratar primero? Mi déficit, ¿verdad? Entonces mi tratamiento será inicialmente la administración de vitamina K. Acuérdense que los niveles plasmáticos de los factores dependientes de vitamina K empiezan a ascender 2 horas posteriores a la administración. Entonces es una acción que es bastante rápida, ¿ok? Ahora, como decíamos, mi otra alteración está a nivel de mi tiempo de protrombina, ¿verdad? Entonces puedo usar de plasma fresco congelado si el sangrado es muy masivo, ¿ya? Bueno, entonces, como tal, las indicaciones van a ser en cuanto al tratamiento de la enfermedad hemorrágica del recién nacido. La administración de vitamina K tenemos que darla en pacientes neonatos que presenten hemorragias y que no hayan recibido vitamina K. En cualquier paciente que estemos sospechando, bueno, en que evidenciemos que hay un TP que está demasiado prolongado o su tiempo de tromboplastina activada también esté demasiado prolongada, secundaria a un déficit de vitamina K. ¿Cuál es la dosis? De 1 miligramo por vía intramuscular o por vía endovenosa. En el caso de que requiramos tratamiento con plasma fresco congelado, va a ser cuando hay una coagulopatía y estamos sospechando que son déficits propios de algún tipo de factor, ¿verdad? Y la dosis es de 15 ml por kilo peso. ¿En qué casos daremos las plaquetas? Si tenemos una hemorragia activa, pero la indicación principal de transfusión de plaquetas es cuando la trombocitopenia es menor a 50.000 plaquetas, ¿ya? Unidades por litro. Entonces la dosis va entre 10 a 15 ml por kilo peso y se puede repetir cada 12 horas. En estos pacientes, por ejemplo, que requerimos concentrados de plaquetas, es preferible hacer aféresis de plaquetas,
¿sí? Una aféresis equivale como a 40 concentrados. Entonces es más fácil, menos invasivo. En el caso de que tengamos sangrados que sean masivos, ¿verdad? Y estamos ante un shock hipovolémico, que es cuando hay una pérdida masiva de sangre, más o menos cuando el hematocrito está inferior a 15, podemos hacer transfusión de paquetes globulares como tal, a una dosis de 10 a 15 kilopesos. Y se hacen transfusiones de concentrados de la coagulación propios cuando hay una deficiencia conocida de algún factor, ¿ya? Pero obviamente ustedes saben que en nuestro medio los concentrados de factores de la coagulación están muy reservados para los pacientes hemofílicos. Entonces, pedir un concentrado no saben la tragedia que es. Ahora, pero para evitar todo, nosotros tenemos como norma internacional lo que es la profilaxis con vitamina, ¿sí? Esta debería ser instaurada en todos los niños, en todos los recién nacidos, para prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido. La dosis es de 1 miligramo por kilogramo de peso y en pacientes menores a 1500 gramos, en la literatura actual o en algunas escuelas aún menor a 2 miligramos, pueden usar 0,5 miligramos por kilogramo de peso. Perdón, dosis única, 0,5 miligramos. Pero hasta los bebés recién nacidos prematuros igual les tienen que administrar su vitamina K sin miedo, ¿ya? Como les decía, esta ya es una norma a nivel internacional, ¿sí? La profilaxis es inmediatamente se llegue a hacer la atención del recién nacido, o sea que sabemos que va a ser dentro de la primera hora de vida más o menos, ¿verdad? La característica muy importante es que la vitamina K debe mantenerse en un lugar que esté protegido de la luz, porque si no se inactiva, ¿ya? He ahí una disyuntiva o un problema muy importante en nuestro medio, porque generalmente te lo preparan las enfermeras y lo dejan encima de la cuna radiante. Si han visto partos, ustedes han visto cesáreas, la dejan ahí. Entonces, hacer entender que tiene que estar alejado de la luz radiante es lo más difícil, porque le puedo estar poniendo su vitamina K, pero en realidad no le estoy administrando nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre deben protegerla de la luz. Y obviamente, como les digo, es ya una norma internacional que se debe cumplir como derecho del recién nacido. Sin embargo, con las teorías conspirativas que existen en el mundo, ¿verdad? Hay demasiado rechazo a la vitamina K, demasiado. Entonces, siempre en aquellos padres que rechazan la administración de vitamina K por vía intramuscular, podemos optar por la vía oral, ¿ya? En este caso, la dosis es de 2 miligramos